buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Soy Afonso Villoria, de la Mesa de Cultura, Educación y Memoria Democrática del Foro Local de Fuencarral del Pardo. Bienvenidos a esta conferencia que hemos titulado Para combatir el coronavirus y que impartirá nuestro querido amigo y colega de Mesa de Cultura de Vicálvaro, Antonio Campuzano. Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí, por enseñarnos y bueno, y creo que será algo muy interesante. Así, a grosso modo, muy resumido todo, quería comentaros que Antonio, en su vida, en su experiencia laboral, porque, bueno, es que desde los más orígenes de los tiempos, en tu escuela primaria, donde estuviste formando a niños en tu patria de Cantabria, después pasando por la Universidad Autónoma de Madrid, donde hiciste la licenciatura de Historia y Geografía en la rama del arte. Bueno, pues siempre has estado vinculado a la educación, a la formación de formadores. Bueno, pues no sé, tienes colaboraciones con universidades, la de Murcia, la Complutense, la de Alcalá de Henares, bueno, y muchas. Has estado trabajando con el Ministerio de Educación en el tema también de profesorado, sobre todo en el área de, digamos, de nuevas tecnologías, vídeo, etcétera, etcétera, para educación y demás. Además me hace mucha gracia porque estuviste recibiendo una vez un curso en La Habana, nada más, nada menos, en la Escuela Internacional de Cine, ¿verdad? Efectivamente. Vale. En el año 92. En el año 92. Bueno, y ha pasado. Pero está muy bien, está muy bien. A mí me ha hecho mucha ilusión eso de que estuvieras en La Habana. Aquello, la escuela de San Antonio de los Baños es diferente a todo. Bueno, pues nada, yo simplemente quería comentarte de qué va la charla que hoy hemos titulado así, para combatir el coronavirus. Pues, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por compartir esta sesión. Los bulos siempre han estado presentes, pero la diferencia con la actualidad es que antiguamente los bulos solían ser locales. No había medios que los difundieran y no salían de ahí, salvo cuando eran bulos dirigidos desde el púlpito, que, claro, la Iglesia tenía una red de distribución bastante amplia. Pero eso, en todo caso, ha sido así durante muchísimos siglos y ahora vuelven los bulos con muchísima más fuerza porque se han industrializado, digamos. Ya los bulos no son artesanales, se hacen con medios industriales como es los robots, ahora dicen los bots, que multiplican su función. Entonces, la cosa va a ir de ahí. Primero vamos a tratar de ver una definición de cómo yo defino los bulos hoy, porque no tienen poco que ver con lo anterior. Y al dar esta definición no se quiera farzar, es que simplemente para que se entienda por qué voy a seguir con la charla desde esa concepción de los bulos, ¿no? Y entonces voy a partir de quién necesitaba los bulos, por qué se han desarrollado una serie de tecnologías para fomentar esto y también unas debilidades por parte de la audiencia que lo han permitido. Porque si en un principio los bulos no nos los creemos, pues no sirven para nada. Ahora, hay gente que se los cree y gente que no, en función de unos perfiles, sobre todo culturales, ¿no? Un poco, y luego, claro,
esto es para combatirlos. Entonces, ¿cómo y creo yo que se deben combatir los bulos? Al final voy a explicar la pirámide, digamos, de la formación del ciudadano crítico. Perfecto, pues nada, cuando quieras, Antonio, empezamos. Bueno, quiero aclarar que es la primera vez que participo yo en un tinglao de estos virtuales. Entonces, igual hay algún fallo. Alfonso, que es el que me ha embarcado, lo tratará de resolver y los demás pues tendré que perdonarlo. Bien, ahora se ve la pantalla, ¿no? Vale. Bueno, pues como decía, vamos a partir de una definición actual de bulo. Las causas y necesidades, por qué aparecen los bulos. La relación de los bulos con el poder, porque los bulos no son gratuitos, son para conseguir algún tipo de beneficios o de poder, y cómo combatiremos los bulos. Y para esto quiero partir de unas frases de Neil Postman, que es un comunicador y pedagogo norteamericano actual, que en este libro, que es un libro muy manejable y muy bueno para introducirse en los medios de comunicación, pues él explica cómo la aparición del telégrafo, que es a mediados del siglo XIX, en los primeros 50 del siglo XIX, multiplicó la cantidad y la velocidad de la información. O sea, con el telégrafo la información pasó de la velocidad del caballo, que era como se llevaba la información, a la velocidad de la luz, que fue el telégrafo. Y esto, pues claro, tuvo sus ventajas y sus inconvenientes. Una ventaja es que favoreció mucho la difusión de la información, pero una desventaja es que la mercantilizó y la trivializó. Y claro, el mercado enseguida vio que esto era negocio y entonces aumentó de una manera tremenda la cantidad de información que llegaba. Postman en este libro dice que cuando se conectó Estados Unidos con Gran Bretaña, que fue la primera vez por canal submarino, pues la primera noticia que llegó a Estados Unidos era que la princesa Adelaida tenía tosferina. A algunas personas les interesaría seguramente. En todo caso, esta multiplicación de la información a lo que llevó es a lo que Neil Postman llama la parábola del náufrago. El náufrago en la isla desierta está con sed y rodeado totalmente de agua que no puede beber. A partir de ahí, la definición de bulo que yo planteo es la siguiente. El bulo para mí es una modalidad nueva de publicidad. Ha cambiado el sistema de publicidad que antes era muy generalista, era el consumo de masas que empieza o se desarrolla en Estados Unidos en los años 70 y luego se difunde por todo el mundo civilizado, Europa, claro. Y es vender mucho y la gente compra lo que más se vende. Pero hace ya un tiempo que eso ha fracasado. Ya la gente quiere personalizar sus propias compras. Y entonces la publicidad generalista, la de la televisión, los spots de televisión o los anuncios en los periódicos y tal, no es muy efectiva. Ahora se busca una publicidad en que se detecten los gustos del ciudadano para ofrecerle a ese ciudadano
algo que esté en relación con sus gustos. Por eso se ha desarrollado las redes sociales para recoger esa información. Y por eso, pero para multiplicar la efectividad de las redes sociales, han aparecido los bulos robotizados, porque la misión de la mayor parte de los bulos es la publicidad o la propaganda y sobre todo el interés en recoger la información de las personas que los transmiten. Y bueno, pues por eso el bulo para mí es una forma de publicidad actual, de publicidad y propaganda, y útil. Si no cumple las dos cosas, pues no nos sirve mucho. Claro, también puede ser falsa y útil, pero no útil para nosotros. Entonces, deberíamos preguntarnos para quién es útil, porque será para el que la promueve, lógicamente. Entonces, yo lo que digo es, tal como he dicho en la definición, publicidad, propaganda, bulos, todo entra dentro de la misma caja que es el marketing. Los bulos generalmente tienen relación con el poder, sea económico, sea político o religioso de cualquier tipo. Entonces, vamos ahora a ver quién necesita los bulos. Por parte del emisor está en primer lugar, o bueno, es uno de los que más necesitan, el mundo de la publicidad. La publicidad tradicional iba dirigida a las masas, porque desde los años 70 en Estados Unidos se generó la cultura de masas, la cultura del consumo de masas, y entonces pues la publicidad se ajustaba a eso. Pero ese modelo ya está saturado. Ya hace años que ya no funciona, y entonces han sacado otro que busca una publicidad más personalizada para ajustarse a los deseos de la gente más que a la de un mundo generalizado que es muy variado, ¿no? Y paralelamente al bulo se desarrollan las redes sociales y el Big Data. El Big Data es un desarrollo informático de inteligencia artificial en el cual, metiendo toda la información que sacan de las redes sociales y de los medios de comunicación, cuando nosotros nos dirigimos a ellos y esto, analizan nuestras necesidades y en función de eso dan unas respuestas comerciales o de poder o de lo que sea. La cuestión es que el mundo económico, el mercado, ha necesitado desarrollar esto, una nueva forma de bulos y paralelamente las redes sociales y el Big Data para procesar esa información. Los bulos... Nada, no pasa nada. Sí, sí. Los bulos en las redes sociales generalmente, como muchas otras cosas de las redes sociales, pues se utilizan para eso, para meterlo en el Big Data. O sea, las redes sociales venden esa información que reciben de las personas y se la venden al que lo necesite. Pero, claro, muchas veces no somos conscientes de ese tráfico que hacen con nuestra información, ¿no? Y por eso yo considero que los bulos ahora son una nueva forma de publicidad o propaganda. Normalmente se diferencia la publicidad de propaganda cuando la publicidad se refiere al mercado y la propaganda a lo político. Pero bueno, tampoco son dos mundos que no estén bastante conectados. Entonces, partimos en primer lugar por eso, del fracaso de la publicidad tradicional y
ya desde hace más de 30 años hay nuevas teorías sobre la guerra y el arma de guerra, la desinformación se reconoce como un arma de guerra. Siempre se ha utilizado pero generalmente se utilizaba para engañar al enemigo. Hasta el siglo XIX, claro, y después también, pero en el siglo XIX esto cambió, porque a mediados del siglo XIX, de la misma manera que entra el telégrafo, pues hay un desarrollo tecnológico y científico que aparecen cosas nuevas y hacen cambiar la mentalidad nuestra. Entonces, uno de los factores que aparecen, por ejemplo, claro, yo soy de historia y entonces algunas cosas no les puedo dar por sabidas para los que no son de historia. Entonces, algunas cosas voy a explicar brevemente, simplemente pues para seguir avanzando, ¿no? En el siglo XIX hay 3 revoluciones que llaman las revoluciones burguesas, que son la revolución del 10, del 20 y del 48. En 1848 es la última revolución burguesa y paralelamente a esa revolución, unos meses antes de que empiece esa guerra, coincide con la aparición del Manifiesto Comunista. Eso ocurre en el contexto de una revolución industrial en la cual se está multiplicando la industria y está creciendo de una manera tremenda el número de obreros, que además están reunidos en las fábricas y se están organizando. Y entonces, esos obreros organizados son los primeros que se dan cuenta de que en la guerra ellos son carne de cañón. Y entonces empiezan a poner inconvenientes para participar en las guerras. Hay otro factor contemporáneo a esto, que creo que también es importante, que es la aparición en 1859 de el libro de Darwin, del origen de las especies, que cambia completamente la concepción del mundo, porque, claro, pasar del creacionismo al evolucionismo, pues no es fácil, pero el asunto es que lo presenta así. Y otro factor de esa misma década es la guerra de Crimea. Crimea, a mediados del siglo XIX, pertenecía al Imperio Otomano, pero el Imperio Ruso se había apoderado de Crimea. Y entonces el Imperio Otomano quería recuperarlo. Como había otras 2 potencias en Europa fuertes, que eran Francia y Gran Bretaña, pensaron que les convenía apoyar al Imperio Otomano porque si no, los rusos se iban a quedar definitivamente con Crimea. Entonces entran en guerra Francia, Gran Bretaña y el Imperio Otomano por un lado y el Imperio de los Zares por el otro. Esa guerra se entiende que es la primera guerra moderna, porque es la primera que utiliza barcos de vapor y maquinaria, algún tipo de maquinaria de guerra. Por ejemplo, los fusiles son fusiles modernos que llevan dentro del cañón digamos, un canal que facilita la dirección del proyectil. Pero además en esa guerra interviene otro elemento que va a resultar fundamental para la población europea, que es la fotografía. La fotografía ya había aparecido hacía bastantes años, pero en ese momento es la primera vez que la fotografía aparece en la guerra. Y entonces la fotografía, que
aparece en los medios de comunicación de la guerra de Crimea es terrible. Y entonces eso le hace un daño tremendo a las guerras. Entonces, a partir de ahí, cambia, digamos, el mundo militar cambia de estrategia. Porque se da cuenta de que ya no basta con engañar al enemigo. Tiene que engañar también a sus propios ciudadanos, convencerles de la necesidad de la guerra. Y esto, pues, no es fácil. Normalmente, claro, la forma es demonizando al enemigo a través de los medios de comunicación. Antes de que haya una guerra, tiene que haber unas campañas que, bueno, pues empiezan después de la guerra de Crimea, pero, por ejemplo, en España tenemos en 1909 la Semana Trágica de Barcelona, que es una semana de revueltas entre julio y agosto del 1909, porque mucha gente de Barcelona quiere evitar que los soldados españoles vayan a la guerra del Rif. Unas minas que en el norte, en Marruecos, tenían como grandes propietarios a Romanones, al Marqués de Comillas y al Conde Güell. Quizá por eso fue por lo que las revueltas en Barcelona, pero bueno, el hecho es que los barcos salían de allí. Y más tarde, por ejemplo, la Revolución Rusa, pues también surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente ya no soporta tanta guerra y entonces en algunos países se produce un levantamiento y en Rusia pues triunfan. Como consecuencia de todo esto, ya hace como 30 años, o 40, 30, en Estados Unidos, un estudioso de la guerra, del Pentágono, o sea, de la gerencia de Estados Unidos, decidió que la desinformación y el estrangulamiento económico iban a ser las armas fundamentales de los conflictos. Y esto, pues, lo estamos viendo en la guerra con China. No se puede bombardear China porque en China está toda la industria americana y europea. Entonces, sí se puede demonizar a los chinos y tratar de estrangularles económicamente, si esto es posible. El roto expresa esta viñeta de ahora, del momento actual, pero esto tiene que ver también con las políticas neoliberales, las políticas económicas neoliberales que, como sabéis, se experimentaron en el golpe de Pinochet en Chile y en el golpe militar en Estados Unidos, siguiendo lo que luego Naomi Klein ha llamado la estrategia del shock, produciendo un shock fuerte en la población que no se resista a lo que le proponga el poder. ¿Me dice enseguida? Sí, 826. ¿Eh? No te preocupes, sigue. Bueno, otra de las causas de la aparición o de la necesidad de los bulos es la mala calidad de la información de los medios tradicionales, sobre todo los de papel, o sea, porque los medios digitales son mucho más baratos. Entonces, hay planteamientos diferentes, pero en los últimos 30 años en las empresas mediáticas ha habido unas crisis tremendas y se han endeudado mucho. Entonces, eso ha producido unas consecuencias muy nefastas
yo hice hace ya unos años una investigación sobre cómo informa la televisión y dos de las conclusiones que saqué son que la información de los telediarios es muy escasa porque los medios, en los telediarios solo se informa de muy pocos temas. Por ejemplo, cada día llegan a cualquier medio como 4.000 noticias y los telediarios dan 20 o 30. Entonces muestran solamente una parte del mundo bastante escasa y que además muchas veces ni nos afecta. Y luego que los temas se tratan de manera trivial, con lo cual no resulta muy útil. Me estoy dando cuenta de que se me está yendo el tiempo. Bueno, la clave de esto es que los medios han pasado de ser el cuarto poder a ser la voz de su amo, porque ante la crisis económica que han sufrido, los que le habían dado los préstamos, los bancos y las grandes empresas que le habían dado los préstamos, pues se han hecho con las acciones. Entonces, en este momento, quienes mandan en los medios tradicionales no es el Consejo de Redacción, sino los accionistas. También, a mi modo de ver, hay una formación deficiente de los periodistas. A mí me cuesta entender que en la misma facultad se forme a periodistas y a publicistas, porque a mi modo de ver, la información y la publicidad son totalmente opuestas en cuanto a su relación con la verdad y la honestidad, ¿no? Entonces, a todos se les da la misma formación, pero claro, el asunto es que generalmente en el mundo de la publicidad, sobre todo en la publicidad, en los departamentos de publicidad de las grandes empresas, se gana mucho más dinero que trabajando de periodista. Entonces, en muchas ocasiones los buenos se pasan a la publicidad. Otra causa de la mala calidad de la información mediática es la precarización del trabajo de los informadores. Hacia el año 2004, Ignacio Ramonet, el que era director del Mundo, del periódico este francés, de Le Monde, de Le Monde, estimaba que el 80% de los periodistas trabajan en precario. Y claro, eso redunda en en que su trabajo empeora. Y como son pocos informadores y tienen mucho que hacer, pues ya ni contrastan información, porque no tienen tiempo, ni medios, y entonces muchos medios están asumiendo la lógica de las redes sociales. Cada uno pone lo que oye y tal como lo entiende. Una consecuencia de esto es que los medios españoles están en segundo lugar de Europa por desconfianza de sus audiencias. Solo hay otro país en el cual las audiencias desconfían más de los medios. Entonces, bueno, pero como solo eso es lo que hay, pues con eso nos encontramos. Y luego ya el factor que facilita la existencia del bulo como arma de masas, digamos, es su propia industrialización. El bulo tradicional tenía poca difusión, pero el desarrollo del BOP, que es como por el concepto de robot, ¿no? El manejo industrial del bulo, tanto en su creación como en su difusión, es lo que le da alas al bulo, lo que le hace triunfar. Y el Big Data le da el motivo económico, lo hace rentable
o político, según lo que se quiera sacar del Big Data. Luego, por parte del receptor, pues el receptor también, los receptores también tenemos una parte de culpa, que es que el sistema prefiere al consumidor que al ciudadano. Entonces, prefiere un ciudadano desinformado y con bajo nivel cultural y obviando, si es posible, incluso los derechos ciudadanos. Bulos y poder. He seleccionado cuatro bulos o 4 tipos de bulos. Este es el más antiguo porque pertenece al mundo mítico. Así es como lo ve el Roto. El bulo político es lo que siempre se ha llamado la propaganda, y el bulo económico es lo que siempre se ha llamado la publicidad. Luego está el bulo militar, que ese es más difícil de detectar, pero que es intoxicación porque es una información que el mundo militar inventa y redacta y difunde para conseguir sus propios fines. Entonces, vamos ya a pasar, estamos terminando, a cómo combatir los bulos. En vista de las necesidades que yo veo en función de tal como yo entiendo el bulo, yo defino una pirámide. Lo de la pirámide de 5 niveles se lo he copiado a Burlock, pero esta pirámide tiene 5 niveles, que lo más básico, lógicamente, está abajo y arriba lo más sofisticado. Entonces, la forma de empezar esto para mí es que lo fundamental es tener actitud crítica. Si nos tragamos todo lo que viene por las redes sociales y por medios de comunicación, pues ya no hay ningún problema. Pero si tenemos una actitud crítica activa y fundamentada, que eso requiere un esfuerzo personal, entonces ya la cosa puede empezar a cambiar. El segundo nivel es una reivindicación política. Es que necesitamos buenas fuentes de información y tenemos que reivindicar el derecho a una información de calidad. Esto pues se puede apoyar en la Constitución, pero hay que reclamarlo porque si no es muy difícil conseguirlo. En tercer lugar, una cosa fundamental. En el mundo pasan muchas cosas. La mayor parte de ellas no tenemos noticia y por lo tanto nos resulta muy difícil valorarlo, porque no tenemos criterios de valoración. Estos criterios, cuando somos pequeños, nos los da la formación básica y la educación secundaria, pero todo eso hay que reciclarlo. Pero no existe en España educación continua que nos permita reciclar nuestros propios conocimientos para entender lo que está pasando. Entonces, es fundamental tener criterios sobre la realidad, lo que podríamos llamar alfabetización social, política, económica, las claves para entender la realidad. Si nosotros tenemos eso, podemos valorar la información que nos da, si nos parece creíble o no. Antonio, ¿puedes poner la figura anterior, que ha sido muy rápido al pasar? El chiste del esto. ¿Esta? Sí. Si es mala, te castigará Dios, y si eres buena...
los bancos. Este es el roto, que es muy suyo. Sí. Bueno, el cuarto escalón, que es tan importante como el tercero, es conocer el funcionamiento y la propiedad de quién son los medios. Esto es lo que podríamos llamar alfabetización mediática o formación mediática. Esto es en lo que yo estoy intentando trabajar, en el sentido de no de vivir de eso, que yo tengo mi pensión y con eso me arreglo, sino elaborando materiales y para esto, ¿no? Porque ese nivel yo lo puedo cubrir bien y por eso yo esto se lo ofrezco a asociaciones sin ánimo de lucro, lógicamente. Y bueno, este es el roto otra vez, que hay que tener cuidado con las fuentes de información. Además, otra parte de la alfabetización mediática es que también necesitamos métodos para analizar la realidad y la información, porque solo con conocer la realidad la podremos manejar mejor si la podemos analizar y entonces elaborar de otra manera. Y ya el último, la cúspide de la pirámide, sería que adquiramos la capacidad de emitir o responder con los mismos medios. Es decir, que si en televisión nos ponen una noticia, que nosotros de alguna manera podamos hacer nuestro propio vídeo y lanzárselo. Y esto no es nada... Es un poco complicado, pero con los medios que hay ahora de los móviles y de las cámaras domésticas y esto, no es mucho problema. Yo también puedo ayudar en ese terreno porque yo llevo mucho tiempo siendo profesor de esto. Entonces, este es el resumen. La formación del ciudadano crítico necesita, por su parte, actitud crítica. En segundo lugar, derecho a información de calidad. Y eso es una reivindicación política. Luego, en tercer lugar, criterios sobre la realidad, que eso tiene que darlo la gente que sabe, o sea, los expertos. Y en cuarto lugar estaría la alfabetización mediática sobre cómo funcionan los medios y proporcionarnos a nosotros métodos para analizar si lo que nos dicen es fiable. Y ya en quinto, la capacidad de responder a los propios medios, de crear otros medios alternativos que ya hay en el mundo digital y tal. Y ahora la pregunta es, ¿esto es posible? Porque a lo mejor hay gente que piensa que esto es difícil. No es fácil, pero es posible si se hace en grupo. Lo fundamental es la cooperación. Habría que crear tejido social. La gente por sí sola no es muy difícil que consiga esto, salvo que tenga un nivel cultural bastante elevado. Y yo empezaría a hacerlo, pues eso, como estamos intentando desde las comisiones de cultura del foro local, con charlas de formación, debates, etc. Y esto, a mi modo de ver, debería ser sobre dos líneas. Una, la de criterios sobre la realidad, que darían expertos según el tema, y otra, una serie de charlas, pocas, no hace falta muchas, sobre alfabetización mediática, que esas yo me ofrezco para el que quiera esto. Y un poco ese era el planteamiento que quería hacer. Pues mira, bueno, 30 minutos. Gracias a vosotros por atenderme, al Roto por su colaboración y aquí está mi correo electrónico por si alguien me quiere plantear cosas a través